9 de la mañana, 7 minutos. Bienvenidos a Vino Vaca Narvaja. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ari? Bueno, Qué empecinada está la realidad en arruinarte las columnas que preparás para este programa. Teníamos un listado, no sé de cuántos materiales, 20 cosas, qué sé yo, y ayer me dice, tenemos que cambiar todo, ¿no? Somos esclavos de la coyuntura. Claro. Sí, bueno, pero tiene que ver con todo esto. Absolutamente, no. Yo creo que la verdad que esta comunicación que hace la Casa Blanca, ¿no? De nuevo, ¿no? Unilateralmente comunica la Casa Blanca, ya esto que hablábamos de Bessent como ministro de Economía, acá ya hay una pérdida de autoridad y soberanía total de las políticas, en este caso comerciales de Argentina. Sí. Y yo creo que esta es la primer factura de ese salvataje, ¿no? Acá estamos viendo la primer factura. La primera letra chica del salvataje. Exactamente. La final, yo creo, lo discutimos acá muchas veces, tiene que ver con que el respaldo asimétrico que le hace Estados Unidos a Argentina, para mí está absolutamente ligado a la dolarización, ¿no? O sea, es la promesa de campaña de Milei, y siempre decimos que la pelea de fondo de esta nueva presidencia de Trump, o este capítulo arancelario, tiene que ver con la disputa monetaria. Y bueno, y tenés un país que ha dicho ceder su soberanía monetaria, que es Milei, y lo ratifica. Bueno, no le dan los números ahora, pero para mí el objetivo final tiene que ver con eso, y el apoyo tan asimétrico. ¿Por qué digo asimétrico? Porque, repito, para Estados Unidos, Argentina es el socio número 35. Claro, no es relevante en términos económicos. No tiene ningún sentido. Incluso, ahora vamos a hablar a fondo de este acuerdo, que obviamente acá lo que estamos viendo es una comunicación con estos 11 puntos claves, ¿no? Que cada uno es absolutamente polémico, por eso digo que es la primer factura. Casi que la Administración Comercial Argentina está trabajando para el sector agropecuario norteamericano, que es con el que competimos, ¿no? Claro, pues por ahí sería el único sector en el cual, vos decís, somos el socio 34 de Estados Unidos, no es relevante. Ahora, justo en agro sí competimos. No, por supuesto, en el agropecuario competimos en todos los rubros. O sea, sí. Incluso en la relación con China, los productos que vende Estados Unidos a China son exactamente los mismos que nosotros. Acuérdense, claro, en esta desesperación por ingreso de divisas, cuando bajan el arancel cero, que dura días, ¿no? Que también fue bochornoso porque fue un esquema concentrado, el primer reclamo fue de Estados Unidos. Claro. ¿No? Además de que acá se concentró y hubo un reclamo de los pequeños productores, el más fuerte fue de Estados Unidos, que le empezó a decir a veces, che, ¿cómo estás ayudando a los que nos compiten? Porque acuérdense que China rápidamente compró miles de toneladas, cargamentos, en detrimento de la cosecha de los sojeros norteamericanos, sí, que además fueron votantes fundamentales de Trump. Entonces, por eso digo que este es el primer vuelto, claro, donde Estados Unidos dice, bueno, perfecto, Milei constituyó a Argentina en esta subordinación política casi como una colonia. Ahora también quiero hablar de algunas votaciones obscenas también en el marco, sí, de Naciones Unidas, como la reciente Argentina rechazó el esquema de la Corte Penal Internacional, junto a Corea del Norte, Rusia, Estados Unidos e Israel. O sea, solo 10 países votaron en contra de esto, 94 a favor, y Argentina por primera vez, cuando había sido un activista del sistema de la Corte Penal Internacional. Incluso acuérdense que un argentino fue también fiscal de la Corte Penal Internacional. Bueno, de nuevo, rompiendo el esquema de alineamiento automático, nosotros decíamos esta doble subordinación. Bueno, acá hay una corrección. Estados Unidos dijo, bueno, no va a ser solo subordinación política. Va a ser también económica. Y están corrigiendo, ¿por qué? Porque ese apoyo vía FMI, sí, vía la Secretaría del Tesoro norteamericano, incluso vía el swap, como veníamos planteando acá, se estaba yendo hacia China. A China. Sí. Ahora, un primer punto que es importante, porque estamos hablando de Argentina y dicen, bueno, entonces quieren todo con China. Si Argentina firmara lo mismo que anunció ayer, pero con China, ¿qué diríamos? No, por eso, a ver, acá hay una pérdida de soberanía. Este tipo de acuerdos, además, quiero decir que está mal. Siento un precedente horrible, porque vos tenés una cláusula en la Organización Mundial de Comercio, sí, que habla de nación más favorecida. Esto que implica que si vos sentás este precedente, tanto Estados Unidos como Argentina, un tercer país puede reclamar ante la Organización Mundial de Comercio para tener las mismas facilidades. O sea, te deja un antecedente horrible. Esto estaría mal también con China. Acá en Argentina. Exactamente, puede venir China y decir, bueno, dame los mismos beneficios. Es un reclamo, ¿no? Es un reclamo que puedes hacer en la Organización Mundial. No queda nada si pasa eso. ¿Cómo? No queda país. Bueno, por eso digo que está mal el modelo de acuerdo, porque ahora vamos a ir a fondo. Escuché tu editorial.
Acordate que esto arranca con los 11 puntos, 11 párrafos, o que ellos llaman las llaves del acuerdo. De nuevo, hay que estudiar el acuerdo completo, el acuerdo va a tener que ir por el Parlamento, o sea, hay que discutirlo a fondo. Y el primer capítulo, que es el párrafo número 1, ya habla de esta sección 232, que es un martillo comercial de Estados Unidos que ya rompe toda la letra. Dice, yo puedo utilizar esto en el marco de algo que Estados Unidos ha usado mucho, de la seguridad nacional, y puedo romper este acuerdo con cada cosa que se me ocurra. Claro. ¿No? Que sea desfavorable la coyuntura. O sea, ya arranca el acuerdo totalmente asimétrico para Argentina. O sea, ponele que acordamos algo, le vamos a vender X. De repente se levanta y dice, no, por seguridad nacional no, lo bajan y ya está. Exactamente. O sea, Nosotros no tenemos esa prerrogativa. Nace como letra muerta el acuerdo a favor de Estados Unidos. Es absolutamente asimétrico y es una pérdida. Nosotros no tenemos esa prerrogativa. No está. Fíjense que en la mayoría de los textos y de los párrafos dice Argentina hará, ¿no? Argentina will. Y no hay nada equivalente a Estados Unidos. Solo aparece esto, lo harán en conjunto 2 veces y después todo es Argentina. Es un esquema de condicionalidades absolutas para Argentina sin ninguna responsabilidad. Por eso digo que en síntesis es que Argentina está trabajando para el sector con el cual compite. Obviamente yo veo difícil que suceda después, que te materialice. Por eso yo creo que también tiene que ver con una especie de ejercicio retórico interno hacia la política de Estados Unidos. Este es un instrumento que está usando la administración Trump para, de alguna manera, aplacar las grandes críticas. Acuérdense que el sector sojero, el sector ganadero, al apoyo asimétrico de Estados Unidos a Argentina, porque nosotros poníamos con referencia el apoyo a México, ¿no? Que sí es un socio comercial muy relevante. Sí. Ahora, este apoyo prometido, ¿no? Porque después, de nuevo, hay que investigar qué pasó con el swap, qué pasó con estos pesos que se compraron en el medio. Yo creo que acá hay varios escándalos, pero este es el sello comercial, ¿no? El primero había sido este escándalo financiero, el sello comercial que tiene que ver con la política interna de Estados Unidos. Le dice a su sector, miren, acá tenemos un esquema de condicionalidades absolutas donde ustedes, si quieren, pueden venderle vacas vivas y además, por eso yo aquí estudiar punto por punto. Hay una pérdida vinculada a nuestros organismos de regulación, ¿no? Eso es tremendo, lo charlábamos recién Landmat, con o sea, estás homologando mecanismos, o sea, es una pérdida de soberanía absoluta de herramientas del Estado. O sea, tenés un capítulo vinculado al tema de patentes, ¿no? Evidentemente no hablaron con los sectores, porque salieron el esquema de laboratorios nacionales a criticar ya este acuerdo, o por lo menos las directrices de este acuerdo. ¿Querés que vayamos punto por punto? Dale, esos 11 puntos. Tenemos las placas que armamos, porque en cada punto es tipo... Si fueran 23 sería uno por provincia, digamos, y vamos entregando así pedazos. Este es el punto de tarifas y aranceles. Acá está lo que decías. Argentina abre su mercado a productos de Estados Unidos. Medicamentos, químicos, maquinaria, IT, autos, dispositivos médicos y agro. El primer martillo, que para mí este es el punto que arranca ya cediendo una herramienta de política comercial. O sea, acá se guarda la prerrogativa de Estados Unidos de romper este acuerdo. Sí. En la medida que se le ocurra y que sea una cuestión de seguridad nacional. Acuérdense que Trump apeló al esquema de seguridad nacional para decir, bueno, ahora me voy a quedar con el canal de Panamá, ¿no? Porque se había firmado en ese acuerdo. Siempre ellos ponen la cláusula de seguridad nacional o cuestión estratégica, y eso hace que ellos puedan arbitrariamente hacer lo que quieran. Esa es la excusa que usan para todo. Exactamente. Acá, por eso digo que es un acuerdo que ya nace muerto, porque te ponen una cláusula que te están diciendo, la vamos a romper en la medida que afecte nuestros intereses, y Argentina no tiene nada semejante. O sea, no tiene ninguna manera de proteger este esquema. Pero para quedarnos en esta placa, hoy Estados Unidos tiene 180 millones de sectores medios, ¿no? Poniendo el esquema de por qué tenemos un esquema competitivo con Estados Unidos y complementario con otros países. Bueno, China, como hablamos siempre, ya son 400 millones de sectores medios. O sea, fíjense qué disparate armar un acuerdo o imponer mucha fuerza administrativa, comercial de las cancillerías en un acuerdo con un país que sos competitivo y que está perjudicando la mayoría de tus sectores. O sea, lo que debería hacer Argentina es buscar este tipo de acuerdos, promover este tipo de acuerdos con países que tenés complementariedad, ¿no? Y que apalancan tus sectores, ¿no? Pero pasemos de nuevo a las otras. Sí, ahí hay un punto que Estados Unidos elimina aranceles a ciertos recursos naturales. Esto es para que puedan llevarse nuestros productos, nuestro litio y todo eso allá y entre sin aranceles. Exactamente. O sea, que ellos compren más barato nuestros recursos naturales. Exactamente. Bien, genial. Otro punto, dale, de barreras no arancelarias.
Argentina desmantela licencias y trabas, no habrá formalidades consulares para exportaciones de Estados Unidos, eliminación gradual del impuesto estadístico. Claro, todo herramientas de política comercial que la disuelven en Argentina, pero fíjense de nuevo, no hay ninguna cuestión de Estados Unidos, o sea, está todo en detrimento de Argentina, ¿no? O sea, Sí. está flexibilizándole el esquema de los productos de ellos sin una contraparte de ellos. No hay contraprestación nunca. No, es tremendo, por eso... A ver, poné otra más. Normas y conformidad. Acá está lo que decías antes. Argentina acepta productos que cumplan las normas de Estados Unidos o internacionales sin requisitos extra, aceptación directa de autos fabricados bajo normas de Estados Unidos, reconocimiento de certificados FDA para medicamentos y dispositivos médicos. Esto nosotros siempre lo problematizamos. Acuérdense que acá hemos hablado del libro de Girado y cómo el esquema de los estándares y las normas son fundamentales para desarrollar cualquier política económica, comercial, industrial. Entonces, si vos perdés la normativa interna, es una cesión de soberanía enorme. Claro. Perdés herramientas, como decías vos en tu editorial, incluso para el tema de medicamentos no podés controlarlos, para el tema perdés atribución sanitaria. O sea, realmente es un cese de soberanía importantísimo. Que todas estas normas son de seguridad, o sea, vos le pones a un auto un medicamento determinado requisito para cuidar a tu población, que el auto Exactamente, frene, que y el medicamento no te estándares mate. propios. Por eso digo que perdés soberanía si dejás en que el otro Estado maneje el esquema soberano. Además, O sea, otro país nos cuida, teóricamente otro país, si es que nos cuida. otro de los núcleos para mí conductores de este acuerdo, por eso yo hago una analogía a lo que es la ley bases, ¿no? Sí. De mi ley, porque acuérdense, la ley bases, lo hemos problematizado muchas veces, fue escrita a la letra por los grupos económicos concentrados de Argentina. Esto es muy parecido. La letra de esto está escrito por los monopolios de Estados Unidos. Claro. O sea, es una especie de ley bases adecuada a la política comercial de Estados Entramos Unidos. medio, ahora seguimos eso, porque entramos medio en una contradicción, porque decís, bueno, qué sé yo, no es que quiero que la escriba Pablo Roca el acuerdo comercial, pero Bueno, acá le está respondiendo a sí. lo que pidió Pablo Roca, pero al revés. al revés. Porque acuerda que dicen el desincentivo de las políticas y subsidios comerciales. Sí. Ahora vamos a saber, sigamos Perdón, pasando. Propiedad intelectual. Medidas más duras contra la falsificación y la piratería, compromisos para mejorar patentes y alinearse Acá yo con lo estándares ampliaría, acá faltó internacionales. algunas cosas que me parecen complejas ver. que estaban en los textos, que tiene que ver con todo el tema de el uso de datos, la parte digital, Ajá. que también me parece muy grave, porque acá estamos hablando, siempre problematizamos acá el esquema de estos tecnócratas y las corporaciones o gigantes como Google que usan la Sí. información y los datos, y Argentina tiene una discusión muy fuerte vinculada a la seguridad de los datos y a los datos de nuestros ciudadanos. Sí. Acá hay un esquema de cese de toda información de datos muy fuerte, y esto es otro de las áreas polémicas que hay que también discutir y ver a fondo la letra grande del tratado, ¿no? De hecho, el punto ese, que es el de comercio digital, puntualmente dice Argentina se ha comprometido a facilitar el comercio digital con los Estados Unidos, reconociendo a Estados Unidos como una jurisdicción adecuada según la ley argentina para la transferencia transfronteriza de datos, Por eso incluidos digo, los datos personales. Tenemos una placa de eso, ¿no? La 85, que la teníamos más No, por eso adelante, comercio digital. ese es tremendo, y además, de nuevo, es asimétrico. Fíjense, Argentina cede eso y no hay ninguna devolución de ese esquema. Ahí está, mira, esto es lo que leías, Marian. Argentina reconoce Sí. a Estados Unidos como jurisdicción adecuada para transferencia de datos. No habrá discriminación a servicios digitales estadounidenses. Validación de firmas electrónicas de Estados Unidos. Estos son todos antecedentes muy complejos, de nuevo, porque vos firmás este acuerdo y después habilitás a que otros te lo pidan mismo. esa sesión. Claro. Vamos, sigamos. La 79 es la del agro, ¿no? Que acá va a haber una discusión. Ya salió creo que un tuit de la sociedad rural como celebrando esto. Y dice, Argentina abre el mercado de ganado vivo de Estados Unidos. O sea, viene la vaca directamente. Aves de corral de Estados Unidos entran en un año. O sea, también pollo, ¿no? Es ave de corral. No se restringen términos de quesos y carnes. Simplificación para importar carne y cerdo de Estados Unidos. Por eso esto igual me parece el más impracticable, ¿no? En términos operativos, porque la verdad que yo no veo un escenario donde Argentina esté comprando productos agropecuarios de Estados Unidos, pero sí es un antecedente horrible, repito. Claro. Está Estados Unidos, que subsidia fuertemente, uno de los estados que más subsidia su sector agropecuario, por un sector que hace bien, sector estratégico, como lo hace Francia, como hacen muchos países donde tienen sector agropecuario importante, pero acá de nuevo Argentina está aceptando una política en detrimento de nuestro sector agropecuario. Claro. Entonces, en un futuro vos podés tener complejidades, o sobre todo para las escalas de productores pequeños o medianos, ¿no? Porque estás Sí. dejando un esquema donde hay un Estado que fortalece, impulsa, pone subsidios, que después en el mismo documento te dice que saque subsidios industriales, ¿no? Sí, Por eso digo ahora, que es paradójico. ahí vamos a- ¿Tenés el tuit de la rural? Ahí ya apareció desde la Sociedad Rural Argentina
Destacamos el anuncio de entendimiento entre Argentina y los Estados Unidos. Desde hace tiempo venimos apoyando toda iniciativa que represente una mayor presencia de los productos locales en el mundo. Aguardamos los detalles, sí, claro, finales del acuerdo para determinar qué impacto No, pero tendrá ya con en la estas claves ya estamos en problemas, ¿no? Claro. Por estos elementos. Y lo que sí yo quiero, porque lo decimos siempre, esto se llama Argentina, es que nosotros no estamos en contra ni de los acuerdos comerciales. Yo creo que es clave aumentar las exportaciones de Argentina. Siempre pongo el ejemplo de Chile, que exporta 6 veces más a China. Yo creo que tenemos que ser proactivos. O sea, Claro. eso para mí se hace con políticas comerciales, cambiando las instituciones estatales. Acá hemos tirado propuestas como armar en las representaciones las embajadas más importantes para Argentina y con mayor potencial comercial, armar representaciones de Cancillería vinculadas a los sectores productivos, ¿no? Delegados. El tema de que esto es que estamos haciendo un acuerdo comercial con alguien al cual no le podemos vender nada. Somos no solo competitivos, sino para mí es algo más grave. Estados Unidos, porque por la rivalidad que tiene estratégica con China y porque se ha dado una dinámica de frenar el esquema de avances tecnológicos, porque está buscando un tipo de vínculo donde promueve generalmente la primarización o el desguace de tus activos tecnológicos científicos. Fíjense lo que está pasando con el sector nuclear, con el sector científico. Acá me parece que hay una cuestión donde no solo es competitivo, sino que es un posible competidor en algunos rubros, ¿no? Acuérdense lo que pasó con el CAREM, esta discusión. Estamos hablando de un actor que se mete para frenar también el progreso de Argentina en muchos sectores estratégicos. Bueno, ayer no mencionó al CAREM específicamente, pero mencionó a los que son los reactores modulares, que es un poco el proyecto de Reidel y que está directamente ligado con los Estados Unidos. Lo mencionó el propio presidente en el Club de Libertad en ese largo discurso que hizo posterior a conocerse este tratado. O sea que, sí, que además habló que ya está firmado, ¿no? Una cosa muy rara de nuevo. sí, en realidad falta, pero... Absolutamente, por eso vos fíjate, el CAREM y acá... de nuevo, ¿viste? Yo siempre soy autocrítico. Acordate, nosotros tuvimos una misión en el gobierno de Alberto del Departamento de Estado norteamericano que venía a criticar nuestra cooperación nuclear. ¿No? Acuérdense, nuestra cuarta central nuclear con financiamiento chino, pero a su vez esa misión vino y criticó el desarrollo del CAREM, que justo casualmente este gobierno lo frena. No estamos hablando de un reactor modular pequeño que sería estratégico para el esquema de economías del conocimiento, incluso para lo que es el desarrollo de la IA, y este gobierno se basa sobre un proyecto, o sea, detiene el CAREM, sobre un proyecto que va a tener por lo menos 4 años para que madure, o sea, es como volver de cero y obviamente en una situación muy compleja porque está privatizando Nuclearéctrica Argentina, ¿no? Que es el agente que se dedica y donde tenemos todo nuestro esquema científico-técnico vinculado al sector nuclear. Argentina exporta componentes nucleares a China. Esto tiene que ver con un ataque a uno de los corazones del ecosistema donde Argentina está muy planteado y lo están denunciando los propios trabajadores, ¿no? Hablando de trabajadores, hay otro punto en el acuerdo, poné la 80, la placa 80. Ahí dice, compromiso con derechos laborales y prohibición de importar bienes hechos con trabajo forzoso. ¿Qué leíste ahí? Sí, yo creo que acá también está orientado hacia China, ¿no? Yo creo que, de nuevo, está con una mirada sesgada, ¿no? Porque yo creo que es la China, como decimos nosotros, la China factoría, ¿no? Sí. Ahora, es una excusa que usa mucho Estados Unidos, ¿no? El apoyo estatal y la mano de obra barata, yo creo que con una visión que ahora ya no es así en China, pero puede ser esa excusa para frenar inversiones o esquemas comerciales de otros países usando esto como elemento, diciendo acá hay mano de obra intensiva barata en otros países, en otras latitudes, sobre todo en Asia, pero también te lo puedo usar en tu esquema interno, ¿no? Claro. O sea, te complica mucho de nuevo. Te limita el esquema comercial. Repito, para que China fuese lo que es hoy, implicó muchos sacrificios, incluso hubo casos de trabajo infantil, o sea, en determinados periodos históricos, implicó también un esquema laboral complejo. Pero fíjense que con políticas sostenidas, con planes a largo plazo, hoy está en otra situación. Hoy China es el laboratorio del mundo. Ahí, ¿cuál de los libros que recomendaste habla de la generación que se sacrificó? Son varios, pero el central es este de Zulio Ríos. El de ¿no? Zulio Ríos, Sí, ahí sí. está. Las Que iniciaciones. dice, bueno, una generación que se sacrificó y donde efectivamente pasaba esto, pero llegó a ver los resultados de ese sacrificio. Entonces, Mirá. no es que no se justifica el trabajo, lo que estoy diciendo No. Y aparte, es que vieron algo que... es mejor que no se justifique. Argentina no necesita hacer eso. Está en Claro. otra condición histórica. Claro. Por eso digo que es una discusión Sí, falsa. vieja, pero bueno, Argentina tiene lo sindicatos escribieron. fuertes, tiene leyes. Bueno, ahora están poniendo discusiones. Ahora no. O sea, por eso yo creo que esto es una señal también
Claro. hacia eso, ¿no? Bueno, repito, estamos con Sabino repasando los puntos que anunció Estados Unidos ayer, porque Argentina no anunció nada, lo anunciaron los Estados Unidos. Hay un punto de medio ambiente que me resultó también extraño, porque Milei dice que no es un tema, Estados Unidos en general tampoco, dice yo no le doy bola a las cuestiones que no me interesan, pero dice medidas contra la tala ilegal, cooperación, bueno, acá cooperación en minerales críticos y cumplimiento del acuerdo de OMC sobre subsidios a la pesca. Acá yo creo que vemos con claridad cómo a veces los esquemas medioambientales se usan como herramienta política en un esquema de clara hipocresía, ¿no? Porque es como vos decís, o sea, si hay dos negadores del esquema del cambio climático, que abiertamente no participan en el esquema de las cumbres climáticas, esto que digo de ruptura de política de Estado de Argentina que está desarmando algo que cambiaban los gobiernos y Argentina en derechos humanos, en materia ambiental, en reclamo de integridad territorial, en posturas de votaciones con los países emergentes, bregando por el multilateralismo, acá aparece el cinismo de Milei, ¿no? Claro. Donde está en contra del tema ambiental, pero deja que Estados Unidos use un instrumento para poder también buscar sanciones. Acuérdense que esto se discutió también con la Comunidad Europea, claro, en este acuerdo secretario, donde la Comunidad Europea ponía, y por supuesto, repito, hay una discusión que hay que dar acá, porque si vos querés desarrollarte, otra fase, de nuevo, por suerte Argentina y no necesita forzar eso, pero China fue uno de los países que más contaminó para llevar ese desarrollo. Claro. Ahora es uno de los países que lidera la electromovilidad. Entonces, en algún momento, el desarrollo te implica, y a vos te pueden frenar el desarrollo, insólitamente países que se desarrollaron destruyendo el medio ambiente, ¿no? Pero por eso digo, entonces, eso es lo que hay que discutir. Por suerte ahora, repito, Argentina tiene tecnología que puede ser amigable con el medio ambiente, es algo que tenemos que discutir y no necesitamos estar en esa fase porque Argentina tiene otro Estado. O sea, acá lo que estamos haciendo es retrocediendo y cediendo instrumentos de presión. Acá yo el tema medioambiental, sobre todo por esta ironía de tipos que están en contra, lo veo como herramientas de presión, ¿no? Sí. No, me interesaba preguntarte por tu experiencia diplomática, ¿no? Además de que conoces China y, bueno, recién citaste el caso de Europa. Nosotros decíamos, esto tiene que ver mucho con los tiempos de Estados Unidos más que los tiempos de Argentina. De hecho, está hecho para Estados Unidos. Esta es una ley base para los sectores. Bueno, de hecho, el gobierno pretendía que se anunciara mucho antes. Inclusive antes de las elecciones, este acuerdo se terminó condicionando y se terminó anunciando cuando quiso Trump. Porque no es una política argentina. Claro, queda claro no es una política argentina. Digo, ¿cuánto pesa que haya elegido, todo esto obviamente es lectura política, cuánto pesa que haya elegido este momento Estados Unidos cuando se está hablando de la inminencia de una cumbre en la cual la Argentina y los países del Mercosur iban a avanzar supuestamente un paso más, porque después hay un montón de trabas que está poniendo Francia de vuelta y demás, pero confirmar esos entendimientos que todavía faltan para que se active el acuerdo con Europa? Mira, es tan pertinente la pregunta porque yo creo que, de nuevo, hablando en términos generales, Estados Unidos ha decidido hacer un repliegue estratégico, ¿no? Nosotros, otro de los puntos que es obsceno de este acuerdo, que vos estás eligiendo un rival que está en declive. O sea, no es que son las relaciones carnales del 90 donde Occidente estaba en auge, ¿no? Claro. Eso siempre lo decís vos. Era la caída del muro de Berlín. O sea, tenía cierta estás lógica. En la fase de declive. O sea, Carlos Escudé algo había visto. Exactamente, hablando sobre todo de Carlos Escudé. Incluso después Carlos Escudé planteaba, irónicamente, que el ascenso ahora venía por Asia y que, por eso nosotros acá lo dijimos, en un neomenemismo, Milei debería estar abrazando a claro. China. O sea, si vos lo tuvieras a Menem acá, en vez de estos 17 viajes de Estados Unidos, hubiese tenido 17 viajes a China. Fíjense. ¿Pero es una cuestión cultural que no puedan ver, que mucha gente no pueda ver que Estados Unidos está en declive? Sí, es cultural, pero también me parece que hay responsabilidad de la dirigencia política. O sea, no solo cultural. Me parece que, y también de los sectores productivos. Es una responsabilidad compartida, porque la verdad que... como que en el ideario Estados Unidos siempre es potencia y siempre está bien. Sí, pero vos ves los analistas, las discusiones, y ya es muy difícil negar el ascenso económico de claro. China, el rol de China en el mundo. Incluso vos lo ves en este esquema. O sea, Estados Unidos está en una situación que solo te da garrote, o sea, no te da soluciones. Fíjense que acá hay poco sobre el tema de inversiones. No estamos hablando de un esquema de mucha restricción, de apertura para mercados norteamericanos. Sí, no hay es muy poco lo que tiene Argentina para ganar. Otro dato. Argentina en los últimos 18 años con Estados Unidos ha tenido déficit y es el cuarto, a veces tercero socio comercial. O sea, tampoco es un actor relevante por esto mismo que decíamos de competitividad. Hay un punto, sigamos con las placas, la 82, que habla de seguridad económica. ¿Sí? Coordinación contra prácticas desleales de terceros países, alineamiento en controles de exportación, inversiones y aranceles. Sí, esto es todo, para mí es todo contra Asia, contra China. De nuevo, ceder soberanía es como que le tenés que pedir a Estados Unidos
cada vez que querés tener una dinámica comercial. Además de que también esto es complicado para nuestros socios del Mercosur, ¿no? Porque estás poniendo Claro, eso lo decías vos un recién, esquema ¿no? de asimetría que va a tener un impacto en el Mercosur. Acordate que Milei logró flexibilizar el esquema del Mercosur, por eso si no este acuerdo sería impracticable, pero vos tenés alrededor de 100 áreas donde podés flexibilizar, que es un acuerdo creo que 150 para Argentina y 200 para Paraguay. Parte de cuando uno discute el esquema comercial y la parte de integración, cuando vos flexibilizás, estás dándole herramientas para este tipo de cuestiones, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué más tenemos ahí? A ver, otro... Hay uno otro- de patentes que sí me gustaría... Bueno, No hay minerales ninguno que nos críticos. convenga, ¿no? No. Mira, esto es importante, Esta está lo de la buena, soja. minerales Esto críticos. es importante lo de soja y lo de minerales críticos. Primero, de nuevo, minerales críticos, acá estamos hablando sobre todo creo que de tierras raras y cobre-litio, ¿no? De los minerales Sí. claves para la electromovilidad. Acuérdense que uno de los elementos de presión en esta negociación entre Estados Unidos y China fue el esquema de la restricción de tierras raras. No tierras raras, el casi 90% de las tierras raras procesadas que se usan para computación, para Sí. la industria militar, para la industria satelital, las tiene monopolizada China. Entonces hay una estrategia de Estados Unidos de Buscar su propio redireccionar, proveedor. de buscar, y acá de nuevo, tiene que ver con atás un esquema potencial, que dicho sea de paso, la mayoría de las empresas que están explotando mineras argentinas no son norteamericanas. O sea, tenés presencia norteamericana, pero no son las mayorías. No. Y las últimas inversiones grandes, sobre todo, han sido China en litio. Entonces tenés también esta contradicción donde tampoco es que Estados Unidos está ofreciendo inversiones en infraestructura o incluso inversiones privadas. Tenés estos anuncios grandilocuentes que yo creo que fueron de coyuntura electoral, como el de OpenAI para la inteligencia Sí. artificial, que no tenías ni una letra del acuerdo, o estos anuncios que se hicieron, incluso se jugó con el tema de las represas, acuérdense de que se estaba reactivando. Bueno, obviamente acá lo que estamos viendo, por eso digo que esta es la primera factura, y van a seguir viendo facturas de este salvataje que se hizo económico para el gobierno Milei. Y eso que dice ahí, trabajo conjunto para estabilizar el mercado global de soja. Esto es lo que hablamos vinculado a que el principal comprador de soja de Estados Unidos es China. ¿Quién pone los precios? La bolsa de Chicago. Acordate que Sí. China en la última cumbre de los BRICS empieza también a discutir el esquema de fijar sus precios de los cereales, ¿no? Con los países, porque acordate que los países emergentes, los BRICS ampliados, son grandes productores de alimentos. Entonces acá lo que trata de hacer Estados Unidos es de condicionar ese esquema de Argentina para que no pase, o sea, esto para mí te va a complicar el esquema de la política arancelaria, ¿no? de retenciones de Argentina. Entonces, así como pasó que le presionaron a veces, le dijeron, no, que vuelvan las retenciones al sistema agroexportador, sobre todo a la soja, porque están dentro de nuestro. De nuevo, para mí esta es una limitante también de Argentina en el Claro. sector, te diría, hoy de los más competitivos. Y encima es el único que decía trabajo conjunto. Todo lo demás debemos hacer nosotros nomás. Exacto. Hay un punto que habla de las empresas estatales. También, Argentina se compromete a evitar distorsiones por empresas públicas y subsidios Esta es industriales. la respuesta a Roca, ¿no? Roca pidió política industrial y acá le están diciendo, no vas a tener política industrial. No, Paolo. Los dueños que ha decidido que sea Milei de la Argentina, que es la administración Trump. Y distorsiones por empresas públicas. Bueno, acá tiene que ver con todo el esquema de subsidios, tiene que ver con eso. Por Claro. eso te Total, digo ellos que- no subsidian a nadie, ¿no? Su No, por país. eso, Incluye las privatizaciones, ¿no? También, porque las empresas públicas se han usado en Argentina también para fijar varas. absolutamente. Y Sí. bueno, en este caso, si se privatiza, ya no pasa a ser una intervención Sí, estatal. de hecho, hay un mercado. proceso de privatización de sectores estratégicos en Argentina. El sector de aéreo, el sector, como dije, nuclear. Tenemos el caso de recursos minerales estatales, como el tema de uranio. Hay un montón de recursos y de áreas que se están privatizando en desmedro de los argentinos. Qué fuerte todo esto. No sé si está el de patentes, que también me parece interesante. No sé si Vinculado, tenemos el de patentes. porque ahí yo creo que ¿Qué es lo que dice de hay patentes? una discusión Ahora lo busco. fuerte. Acuérdense cuando fue el litigio con Monsanto, Sí. vinculado a que nos quería hacer pagar por el esquema de la soja, ¿no? De la resistencia a la soja. La soja transgénica. Exactamente, y la resistencia a los pesticidas. Sí. Y Argentina ganó ese litigio. O sea, acá estás dándole un elemento complejo, donde vos estás reconociendo el esquema de patentes norteamericanas y de las multinacionales. Por eso digo que este es un acuerdo
escrito a medida de las multinacionales norteamericanas, ¿no? Porque, como hablamos siempre, lo que está pasando con Estados Unidos y con muchos países de Occidente, las corporaciones están decidiendo más sobre las políticas que los propios estados. ¿Tenés ahí a ver? Sí, lo de acá lo tengo, patentes? es el ítem de propiedad intelectual. Dice, Ah. arranca citando el accionar que hubo sobre la salada, ¿no? Porque dice, Argentina ha tomado medidas contra un importante y notorio mercado regional de productos falsificados y continuará mejorando la aplicación de la ley contra los productos falsificados y pirateados, incluso en el entorno en línea, online. Argentina también se ha comprometido a abordar los desafíos estructurales, que esto es lo que decías vos recién, Sabino, citados en el informe especial 301 de 2025 de la Oficina de Representante Comercial de los Estados Unidos, incluidos los criterios de patentabilidad, el retraso en las patentes y las indicaciones geográficas, así como trabajar para alinear su régimen de propiedad intelectual con las normas internacionales. Mira, metimos la salada en el acuerdo con Estados Unidos, es esto buenísimo. estaba en el informe especial 301 que habíamos contado en su momento, que lo había sacado y mencionaba específicamente el mercado Justo de lo la había salada. metido en cana, ahora lo... Fue después. Lo metió en cana después de que se conoció ese informe. Y después de uno de los viajes de... ¿Cómo se llama el hombre de la Estados salada? Unidos, no me acuerdo, pero sí. Yo creo que de fondo, de nuevo, Qué acá fuerte. yo creo que alguien alertó, por eso acuérdense cuando hablamos de esta doble subordinación, alertó a los decisores de la política económica de Estados Unidos, che, mirá que la ayuda que le estamos dando a Argentina se está yendo a China, ¿no? Pues esto es así, vos ves, acá lo decíamos, el argentino está gastando por mes $100 millones a través de la plataforma Tein y Shemu, de nuevo, para comprar, se está destruyendo la industria textil, la mayoría de los sectores industriales. Fíjense, cuando estábamos nosotros, esto iba para producir bienes con valor agregado, para el esquema de PYME, para maquinarias, para después mejorar tus exportaciones. Acá lo estás usando para comprar artículos que al revés, el efecto es el contrario, aumentan las exportaciones en esos rubros y como este programa, de nuevo, el gobierno tiene un programa en las antítesis del programa de Trump, porque Claro. Trump está defendiendo su sector, está Sí, haciendo sí. un acuerdo absolutamente asimétrico para Argentina, Trump pero está en favor de sus cumpliendo- sectores. Trump cumple con sus votantes. Exacto. Ahora, en el caso de Milei, como O liberaliza, con su pueblo. pasa lo que pasa, por ejemplo, con el sector automotriz, porque este acuerdo también incluye la parte de autos, que le pone arancel cero a los autos eléctricos híbridos, con lo cual, fíjate, Estados Unidos cargó en 100% de arancel a los vehículos eléctricos chinos. Entonces, yo creo que esta es una corrección del plan económico de Milei en ese sentido. Le está diciendo, vos no podés hacer lo que quiera con los recursos que nosotros te damos. Por eso es la primer factura de este gran salvataje que le hace Estados Unidos a Milei, ¿no? Tuiteó Marco Rubio, el secretario del Tesoro, estamos así, a vivo. Siempre Estado. pendiente de los tweets de alguien. De los tuits de los funcionarios yanquis estamos pendientes. Si los de acá ya no influyen. No, es impresionante, es impresionante. Es lo mismo. La comunicación de esto se da, lo hace la Casa Blanca, Sí. y después Milei se refiere en función de una política que dicta la Casa Blanca, ¿no? Es Acá está impresionante. la foto, Marco Rubio, encuentro con el nuevo canciller argentino Pablo Gierno para reafirmar nuestra strong partnership, nuestra alianza, nuestra fuerte alianza. Juntos estamos yendo hacia el crecimiento económico, avanzando hacia temas tecnológicos y fortaleciendo la seguridad regional. Bueno, no parecería ser el caso con este acuerdo que anunció ayer Estados Unidos, junto con acuerdo con otros 3 países más, con Ecuador, con Guatemala y con El Exactamente. Salvador. Yo le decía sin ser despectivo, son países mucho menores en términos de volumen económico. Sobre de todo que no importancia. tienen que proteger su sector industrial, ¿no? Esto es importante. Claro. No Porque tienen. Acordate que son países que generalmente promueven tratados de libre comercio. O sea, China promueve tratados de libre comercio, Ecuador promueve tratados de libre comercio con la mayoría de los países. Ahora, países como en nuestra región, como Brasil y Argentina, que sí tienen sectores industriales importantes, si no tenés, como decía Paolo Roca, una política industrial, un sector... Acá la discusión es que la política industrial no la tiene que hacer Paolo Roca, la tiene que diseñar el Estado argentino. Y sí, porque Pablo Entonces, Roca piensa en su empresa. nada exactamente, más. el interés personal particular. Entonces, acá la discusión lo tenés que involucrar, porque otra cuestión me parece obscena de este acuerdo, que no se involucra a los sectores ¿no? que están en discusión. No se involucró el esquema de los laboratorios, no se involucra el sector ni los sectores productivos de Argentina, ni siquiera los agropecuarios. Pablo Roca venía hablando mucho de que él podía competir excepto con China. Bueno, él hablaba de eso. Fíjate que acá, con respecto a Estados Unidos, no hablan del arancel de acero y aluminio. No, Que es otro eso quedó tema muy igual. importante. ¿Sí? Lo sumamos a Nico Lantos a la mesa. Hola Nico, buen ¿Qué día. tal, Nico? Buenas, ¿cómo andás? están? ¿Cómo andan? Very good. Very good. No. Not so good. Fine. Not so good. ¿Cómo se dice entregados? Invadidos. Surrendered. Invaded. Surrendered.
No, Delivery. este es el acta que te ratifica como colonia, ¿no? Es una cosa impactante en A mí términos comerciales. me hace acordar eso, ¿no? Es que sí. A las reformas borbónicas, cuando establecen el virreinato del Río de la Plata y dicen solo pueden comerciar con nosotros. Y era un quilombo, pues decían, no nos conviene comerciar solo con... No, y con un antecedente, como digo yo, muy complicado, porque generás estándares que después se pueden ir replicando. Claro. Generás un antecedente, repito, que después nos va a meter en problemas de litigio. Sí. Y una complejidad que, bueno, va a ser también... ¿Y qué dirán los sectores productivos de la Argentina? Porque, a ver, en resumen del acuerdo es, Argentina tiene que hacer un montón de cosas, Estados Unidos no tiene que hacer nada, nos van a vender un montón de cosas y nosotros no les vamos a poder vender mucho. Sí, lo primero que hay que hacer las empresas argentinas de es esto? recoger el texto final, ¿no? Porque también acá estamos Claro. hablando de estos sectores, hay que ver punto por punto. Repito, yo creo que no hay que estar en contra de los acuerdos comerciales o de una política de aumentar las exportaciones. Esto va hacia todo lo contrario, ¿no? Que esto es lo que estamos problematizando. Y repito, es la primer factura del acuerdo, la primera imposición de la política comercial por parte de Estados Unidos a Argentina, ¿no? Sí. ¿Qué trajiste de libro? Hoy Acá traje- un libro nuevo, estoy mirando. Siempre, Capital Intelectual, El sueño chino. El sueño chino, cómo se ve China a sí misma y cómo nos equivocamos los occidentales al interpretarla. Muy bueno. Un libro corto muy interesante Osvaldo de un chileno, Rosales, no lo Osvaldo tengo. Rosales, Sí. que trabajó mucho tiempo en la CEPAL. Acá. Mm. Ahí está, está. bien, a la cámara. El Pero sueño chino. Sobre todo lo traigo porque también Rosales fue parte del trabajo de la Cancillería chilena en este gran incremento de las exportaciones y la relación con China. Sí. Repitamos cuánto Chile le exporta a China, mucho más que nosotros. 6 veces más que Argentina. 6 veces más que Claro, Argentina. O sea, claro. y obviamente nosotros siempre ponemos que parte de esa balanza son minerales. O sea, Claro. Chile, el 83% de lo que exporta a China es cobre. Sí. Y nosotros siempre problematizamos porque Argentina, no exportamos cobre. si sumás Insólito. cobre, litio, oro y todos los minerales, a China exportamos 4%. Claro. Pero fíjate, ¿no? Ponemos el caso de Brasil, es 40, está más equilibrado. El caso de Perú, 89% de lo que exporta China es minerales. En la clave de, porque otra cosa que siempre contamos acá, el problema que tenemos nosotros con China es un déficit estructural enorme. Sí. Pero vos ves estos 3 países que nombré tienen superávit y centralmente se debe al esquema de los minerales. Y eso que Chile tiene una relación histórica también con Estados Unidos, ¿no? Absolutamente, es que No, una cosa no le impide a la nadie otra. te pide condicionalidades, nadie te pide, o sea, acá Bueno, sí, A Chile, de hecho, le ha funcionado en los Absolutamente. términos propios ese acuerdo. Pero al mismo tiempo tienen nacionalizado el recurso que explica la mayor parte de sus exportaciones. El cobre. El cobre, exactamente. Es decir, si acá el tema fuera, bueno, nos acercamos a Estados Unidos, pero nacionalizamos la soja, nacionalizamos el gas. Bueno, discutámoslo de otra forma, pero el tema es acá nos acercamos para entregar, no para encontrar algo que nos convenga a nosotros. Para mí fue muy fuerte la frase al principio de Jorge Argüello que dijo nadie nos pidió tanto, ¿no? La relación con Estados Unidos, él que fue embajador El ahí. ex embajador de y Estados la Unidos, verdad claro. que yo estoy convencido de eso. Cuando vos te subordinás a una potencia como Estados Unidos y a una persona como Trump, ¿no? Porque Trump siempre ha dicho que respeta a las personas que en algún punto se le plantan, ¿no? Lo ha dicho de Claudia Sheinbaum, incluso fíjense que se está Con Lula, recomponiendo con Lula, Lula, o sea, claro. incluso con Xi Jinping, ¿no? Acaban de sellar un protoacuerdo comercial China y Estados Unidos. Entonces, fíjense cómo cuando vos te subordinás te quedás en el peor de los mundos, porque te peleaste, o sea, quedaste mal con China. Estás regalado de Estados Unidos, después se acuerda Estados Unidos-China y vos quedás Quedás en afuera el medio de con una un- disputa que nadie te llamó a participar, ¿no? Poco inteligente. Absolutamente, sí. Pero además, repito, la complementariedad de Argentina está con los países emergentes, está Claro. con Asia, está con China. China planea en el 2035 duplicar los sectores medios, llevarlos a 800, o sea, 4 comunidades europeas de sectores medios. A los cuales les podemos es vender un impactante. montón de cosas. Un montón de productos y, repito, la parte positiva de este momento internacional de China es que no te pide condicionalidades, dicho por el propio Midei. Con Brasil tiene asociación estratégica integral como tiene con Argentina. Están radicando fábricas de autos para producir autos conjuntos en el esquema de electromovilidad, lo que podría estar aprovechando Argentina. Está parada la inversión en infraestructura, Sí. un financiamiento muy barato que tenía Argentina, que no era gasto porque se financiaba, por ejemplo, la parte de los proyectos de obras energéticas con la misma emisión de energía. O sea, había un repago, un camino virtuoso que te generaba trabajo, ampliaba la capacidad energética y vos lo repagabas con la misma emisión de energía. O sea que terminás en la peor relación con China, ¿no? Con un esquema también generando asimetría. Repito, acá hay una primer corrección de Estados Unidos donde dice
No, acá vamos también a tener una dependencia económica. Ustedes van a tener una dependencia económica, como nos está diciendo en este texto, ¿no? Y lo loco es esto, ¿no? ¿Viste? Siempre dicen, bueno, los países serios como Chile. Bueno, Chile no hace esto. Pero diría que Por eso muy digo que pocos trajiste el países... libro, me parece un poco por eso, ¿no? Así, sobre que, todo... de que Chile va por del- otro lado. No, y también está. quiero hablar de algo que pasó en estos días que Gustavo Girado acaba de ser premiado el libro de él, Un mundo Made Un in mundo China, Made in China, librazo, que se tradujo al mandarín y sacó un premio y el Congreso Mundial de Sinología lo situó ¿En serio? dentro de los 54 libros de académicos importantes en China. Así que Qué le mandamos acá un groso. saludo. Ese lo al pueden profesor buscar, no me Girado. acuerdo quién lo editó, pero se llama Un mundo Made in China. Made in China, creo que Fue, Capital Intelectual. de los primeros que yo le entré al mundo China y... Sí, muy interesante. Con Está este también que lo buenísimo. recomendamos de Osvaldo Rosales. Y por suerte hay un despertar también de sinólogos jóvenes. Sí. Otro dato que era uno de los temas que íbamos a tratar, vinculando a las políticas estratégicas, era, acuérdense que a fines de octubre el Pleno del Partido Comunista, que son 200 miembros, presentaron el 15º Plan Quinquenal, ¿no? Que es la política a desarrollar estratégica de China en los próximos 15 años, que se va... ¿Y cuál es? ¿Qué tiene como...? Obviamente ahora está muy enfocado en el esquema tecnológico. Sí. Uno de los segmentos que íbamos a tratar era el esquema aeroespacial y cómo China va solapando su sector industrial, ¿no? Va desarrollando fases y después las va complejizando, ¿no? De una industria pesada pasa a una industria más sofisticada. Ahora, como hablábamos antes, de cadenas, fábricas oscuras con coordinación de inteligencia artificial. Y eso lo hace llevar... copiar esas plataformas, por ejemplo, a la industria satelital. O sea, China ya tiene capacidad de producción de 1000 satélites al año, ¿no? Y hoy se ha posicionado como el segundo actor en el esquema aeroespacial. Y acá hay una parte interesante de cómo fue deconstruyendo ese camino China. No sé si nos va a alcanzar el tiempo, pero por lo menos tirar algunos Sí. postulados. Íbamos a hablar de esto hoy, pero se les ocurrió ayer a Donald Trump anunciar un acuerdo. De cómo China empieza a tener autonomía en estos conceptos. En el Sí. año 93 sucede un episodio comercial, netamente comercial, que un barco que estaba haciendo chino, comercio normal con Irán, Sí. le cortan el sistema de GPS y es denunciado por Estados Unidos con el supuesto comercio de armas químicas Sí. y queda varios días varado, se arma un esquema de discusión internacional muy fuerte, termina Estados Unidos mandando una misión de inspección, obviamente encuentran que no había ningún arma química y ese barco puede ir a comerciar los productos con Irán y ahí China China empieza... dice, "Ey, necesito mi GPS propio. China empieza a prender la alerta. Hay otro episodio después. ¿Y ahora en tiene un GPS propio? tiene el Beidou, sus posicionamientos. China es el tercer país que se ha constituido con sistema de geoposicionamiento satelital. Acuérdense que está el GPS norteamericano, el GLONASS ruso, Sí. y después, que no es de un país, sino de la Comunidad Europea, que es el Galileo. Bueno, el tercer país que logra esta, y ahora con un nivel de eficiencia muy grande, es el Beidou de China. ¿Y eso lo podemos usar acá o no? ¿O eso es- o- Y no Argentina entiendo creo que cómo usa funciona. GPS, pero Pues China lo usamos que GPS, tiene que es casi un concepto, no acceso sabía que era libre. solamente... No, tiene el posicionamiento. ¿Y eso qué le permite a China? Y el esquema de los autos autónomos, tener autonomía en esto de los barcos, también el tema misil. En el 96 hubo un episodio parecido. En el 2011 un senador republicano propone limitar el acceso de China a la Estación Espacial ISS, ¿no? de cooperación espacial, y lo logra y se mete en la enmienda, se llama la enmienda Wolf, y a partir, escuchen, del 2011, o sea, fíjense con qué anterioridad, le bloquean el acceso a la cooperación científica con la NASA y la participación de China en la base espacial. En el 2022 China logró instalar su propia base espacial en cooperación con 30 países del mundo y es hoy la base operativa con proyección, porque tienen años de uso, más larga. Entonces, todos los países que quieran cooperar científicamente en materia espacial, el canal va a ser China, que ya está, por ejemplo, proyectando con Rusia una base en la Luna, ¿no? China retomó el esquema de misiones lunares. Estados Unidos hace 50 años, más de 50 años que no activaba misiones lunares. China no solo logró aterrizar en el lado oscuro de la Luna, sino que ya consiguió muestras lunares y está The desplegando Dark este esquema. Side of the Moon. Exactamente, no. Por eso, pero esto Qué discazo. se debe a este esquema de planificación política de Estado, donde China está poniéndose metas, objetivos de cada 5 años, con metas
estructurales de Sí. políticas de Yo Estado. te leía también en otro de los libros que recomendaste el cambio que hizo Xi Jinping de decir, bueno, ya crecimos un montón, generamos un montón de riqueza, ahora tenemos que combatir la desigualdad que nosotros mismos generamos en este boom de crecimiento. Crecimiento de calidad le llaman ellos. Eso, Acuérdense, crecimiento de calidad. Las tasas Me encantó el llamadas tasas concepto. chinas de Xiaoping, del 11-15%. En un momento eso generó, como decimos, muchas asimetrías, ¿no? Esto Claro. que decimos siempre de 5 millones de 1.000 millonarios, lo que vos lo ves, y un esquema concentrado en las grandes urbes. Esta política empezó a cambiar ya con Hu Jintao y, por supuesto, Xi Jinping lo institucionalizó como política de Estado, implicó que China crezca a tasas del 6%. Porque decían, bueno, vamos a crecer menos, pero con crecimiento de calidad. Claro, crecimiento de calidad, eso, me encantó el Sí, la concepto ese. terminología china, un día hay que hacer un diccionario, un glosario de terminología china, porque es súper interesante. Y en este esquema de etapa de crecimiento de calidad, este plan 15º, plan quinquenal, habla también de eso. Claro. Incluso dice, tal vez hay que crecer menos, un poco menos de 6 al 7. Ya hablan del 5, pero sostenido, porque lo importante de China, fíjense esto que hablaba de la política aeroespacial, es que lo sostiene en el tiempo. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿por qué China se da este esquema aeroespacial que implica muchísimo gasto público? Y porque la batalla del control de los recursos de telecomunicación Claro. y de la innovación científica se está dando en el espacio. China ya en el 2017, un programa que se llama Misius, logró la primera comunicación cuántica entre satélites, algo que no lo hizo ninguna potencia. Y acá está otra de las claves del 15º plan quinquenal vinculado al esquema de inteligencia artificial y computación cuántica, que yo creo que es la batalla, nosotros siempre decimos la de la moneda, pero para mí la tecnológica es la fundamental, porque cuando vos desarrollás la computación cuántica, borrás todo el esquema de ciberseguridad. No sé lo que es. Es como ya pasamos a un nivel... Pero pensalo así, como es un nivel de procesamiento de datos Sí. que multiplicás en millones lo que es el código La binario. ¿no? velocidad. Exactamente. Ah. Multiplica la velocidad, es otro sistema de procesamiento, se le llama lo que es la física cuántica, que multiplica por millones el procesamiento de datos, que implica, repito, hoy puede tener Estados Unidos hegemonía militar, pero con un esquema de procesamiento de computación cuántica se borra. Fíjense qué paradoja. Esto Claro. mismo que hizo Estados Unidos, de bloquearles el GPS a los chinos, con una herramienta tecnológica, te cambia el elemento estratégico militar. Qué ¿no? fuerte Porque todo tu misilística queda sin sentido, incluso el esquema blockchain. Los científicos hablan que con una computadora cuántica en segundos puedes desactivar algo que hoy es de lo más seguro en términos digitales, ¿no? Entonces, Sí. este es un elemento tecnológico que puede hacer liderar a China en ese segmento en la mayoría. Veremos de los ahora cómo repercute, ¿no? Porque ahora todavía no abrió el mercado argentino, ¿no? Pero cómo repercute el anuncio, porque todo esto es en el marco del anuncio ayer de Estados Unidos, de este acuerdo de invasión económica a la Argentina, que pone a las empresas argentinas que cotizan en bolsa en una situación muy débil, ¿no? Pienso. ¿O no? ¿Vos decís que Algunas no? de las grandes empresas argentinas pueden hacer acuerdos Van o a ser el socio local. beneficiarse de esto. Digamos, en todo caso, sin duda lo que perjudica son aquellas empresas que no nacional. tienen el tamaño para... está esa famosa distinción de sentarse a la mesa o ser parte del menú. Bueno, todos los que sean de mediano para abajo o incluso de grande para abajo son parte del menú. Claro. Los que tengan peso específico para sentarse a la mesa van a tener oportunidades de negocios. Claro, es el socio E local. incluso uno hasta encuentra, cuando mira para atrás, y traje algo de esa data para comentar en el editorial, inversiones de algunos actores muy particulares de Estados Unidos en empresas argentinas que no se entendían y que a la luz de este acuerdo empiezan a tener más sentido. Claro. Y yo creo que Porque- por eso abre mucho, pero repito, es una especie de, como la ley, ¿se acuerdan del esquema de cuando se discutió el tema de la ley de tierra? O sea, permeás a que te compren activos estratégicos, no solo Absolutamente. en el esquema de privatización, sino también empresas tecnológicas privadas que te podrían, si vos no te das una política de protección de eso, por eso estaba el capítulo ahí digital, de también la parte intelectual, de patentes, que te deja un terreno muy complejo para el Claro. esquema de las empresas nacionales de Argentina. Sin duda. ¿Vas a sumar algo vos? ¿No? Ah, te vi ahí como... No estaba sintiendo lo que estaba diciendo, estaba escuchando eso. Qué cosa. Bueno, ojalá esto se logre. No sé, veremos la letra chica de este Hay que esperar el Ya acuerdo. La letra grande es complicada. Viste que a veces la letra grande no te dice nada y tenés que ver la letra chica. Dice mucho la letra grande. Absolutamente, ¿no? Aparte, ellos ponen las claves y ponen estos 11 párrafos donde está clara la simetría y, entre comillas, la rendición de la política comercial argentina. La simetría está clara incluso en la manera en la que se presenta. Porque uno hasta diría, es lógico, Estados Unidos en su comunicado hace hincapié en
¿Qué beneficia este acuerdo a Estados Unidos? Debería haber un segundo comunicado distinto de la Argentina mostrando, si hubiera, creo que no los hay, por eso no hay tal comunicado, en qué beneficia a la Argentina. Una pequeña señal, acuérdense del tuit que hace la Casa Rosada, habla solo del sector cárnico, ¿no? Como se agarra ahí y no pueden profundizar porque es muy obsceno, la verdad. Es así. Claro que ya igual- digo, siguiendo la línea de razonamiento tuya, Nico, ya desde la coherencia misma o el sometimiento a que la comunicación la maneja los Estados Unidos, ya te plantea todo lo que viene después es asimétrico, digamos, ¿no? Pero O sea, sin digo, duda y todo un lo que vino acuerdo- antes es asimétrico Bueno, sobre pero, todo. Y estos todo lo que acuerdos- vendrá después. Estos acuerdos se comunican de forma bilateral, se comunican En general, sí. con una foto y en todo caso con un anuncio compartido o se comunica con una llamada del canciller llorando, digamos, a Sí. el presidente de la El madrugada. ese acuerdo que Pero no bueno. sucedió, ¿no? Que sigue complejo aparte, ¿no? Igual la clave me parece que es con lo que empezaron ustedes, yo los venía escuchando. Pensar que esto es un acuerdo comercial y juzgarlo simplemente por las condiciones comerciales es un error. Es un error. Incluso si esas condiciones comerciales fueran muy beneficiosas para la Argentina, hay que ver todo lo que hay alrededor. En este caso ni siquiera, pero me parece que lo más grave tiene que ver con todo lo otro. Exacto, pero además yo creo que hay que tener una actitud propositiva en la mayoría de los temas. Entonces, yo creo que un ejercicio interesante es, perfecto, no ponernos solo por oponernos, sino dar una propuesta, que nosotros acá siempre lo reflexionamos. O sea, Sin duda. cómo mejorás tu sector productivo en todos los rubros. El agropecuario ganando valor agregado en lo que el componente es biotecnología. Acuérdense cuando discutimos acá el sector porcino, la industria porcina, ganar valor agregado en el esquema. Incluso yo discutiría el esquema de las retenciones positivamente, ¿no? Volvería con ese esquema propositivo para Argentina porque para mí la salida de Argentina es aumentar las exportaciones. Y sí. Ganando valor agregado. En minerales lo podemos Claro. hacer, en agroalimentos podemos mejorarlo. Pero es que la frase de Kirchner de salgo con la valijita de vender a Es Argentina. tremendo, es mortal. O sea, por un lado está bien, voy a hacer porque vos tenés que hacer eso como canciller, tenés que abrirle mercados a los productos argentinos. El tema es que está haciendo lo contrario. Vendió a Argentina a que solamente entre en productos. O sea, Está vendiendo el país, está no vendiendo el país, promocionándolo. o sea, Lo de Kirchner yo creo que es más grave. Usó mal la frase. Yo creo que lo de Kirchner es más grave porque para mí acá hay una cosa que hay que investigar de fondo porque a veces estas cuestiones, que por eso yo creo que este acuerdo es poco practicable en un montón de sectores. Sí. Y también tapan otras cosas, ¿no? Porque y acá Sí. repetimos, o sea, está este voto de la Corte Penal Internacional, está la privatización de sectores estratégicos, Sí, se sí, está sí. frenando un radiotelescopio en Argentina, que es un hito astronómico para la comunidad científica, se está desfinanciando la universidad, o sea, hay que buscar también las Hay algo más cuestiones de profundo, fondo, sí. porque yo creo que esto es puro fuego de artificio. ¿no? En el podcast de Nicolantos hay varias. Muy bien. Este varias domingo cosas se estrena el cuarto capítulo. Ya sé, yo te lo has anunciado. Este domingo se estrena el cuarto capítulo. Y Bueno. está investigando ya para el quinto y también hay algunas cosas que estuve leyendo Sí. del acuerdo con Estados Unidos que me hacen tilín, Ahí tilín, está. tilín, tilín. Bueno, esto fue Argentina intervenida. Intervenida, sí. Porque La coyuntura íbamos a hablar de- nos va tomando. Nos pasa eso. Pero bueno, venís, ¿cuándo venís? Y en 15 días. ¿En 15 días? Sí, sí, ¿Dentro perfecto. de 2 viernes? Vamos a ver Perfecto. si, Si en logra- esta si etapa. lo logramos. No, pero mi idea es desarrollar todo lo que es la ingeniería del sistema político chino, tanto Me institucional encanta, como que porque me se parece que conoce re eso poco. está poco estudiado Sí. y también ellos lograron una dinámica muy interesante. Muchos cientistas políticos hablan de un esquema de carácter consultivo de su sistema político, Sí. que me parece que hay que estudiarlo en profundidad porque es sumamente interesante en este esquema de cómo funciona también los think tanks, Sí, las agencias, para entender en fortalecer todo el esquema duro de planificación. Está buenísimo. Justo me estaba acordando cuando hablabas, el otro día estuve con el amigo Periodistán, que lo mirá. debes conocer, y está armando viajes guiados, y va a ser un viaje guiado a China con Fran Tayana, que vos trajiste el libro. la Excelente, otra ¿no? vez. Sí. Él Entonces, incluso hizo está todo el buenísimo. recorrido sacó un libro, el recorrido de la ruta de la seda. Sí, muy de la ruta interesante. de la seda. muy Hace un recomendable. viaje guiado también por la ruta de la seda. Hace uno del tren transmogoliano. Y ahora, pero me acordé con este, está re bueno. Digo, si quieren hacer un viaje con él. Para mí la verdad que es interesante que y con se Tayana, esté o sea, que es uno de los- problematizando mucho el tema internacional. La verdad Claro, que me parece está buenísimo. súper positivo y repito, muchos jóvenes que están con iniciativas, viajando muchísimos a China. Hay un grupo de jóvenes políticos que viajaron ahora a un congreso
Mando saludos ahí a Camila Chan, a Joaco y a Mauro Rivera. Y la verdad que hay un Y para activismo conocer, interesante sí, vinculado a re. la política internacional que tiene que ver con recuperar también Para eso hacemos Argentina. nuestro desarrollo. Bueno, muchísimas querido, buen fin de semana. Nos vemos en 2 semanas. Exactamente. Por ahí antes, ¿quién te dice? Bueno, buen fin de Lu. Buen fin de. Buen fin de Beldic. Buen fin de semana. ¿Tenés editorial? Sí. Tengo editorial. Bien, muy bien. ¿Algo para adelantar? Vamos a hablar del acuerdo. Vamos a hablar del acuerdo. Ok, bueno. Pero de dos aspectos del acuerdo que no se están leyendo tanto y no tienen tanto que ver con la letra chica, sino con lo que no se lee. Yo les recomiendo que lo sigan a Nico porque, entre otras cosas, viajó en Estados Unidos, vivió en Estados Unidos, recorrió la Ruta 66 y en su podcast Todos Potus fue uno de los pocos que dijo, ojo que Hillary no le va a ir tan bien, Trump tiene chances. Y acá estamos. Y acá estamos, fue culpa de Gantos.